Hola, buenas tardes. Yo soy Ángel Santiago Pérez Sandoval y voy a entrevistar al señor Carlos Zapata. Él tiene una licenciatura en la carrera de filosofía y pues me va a ayudar con esta entrevista. Primero que nada quisiera comentar lo que vamos a hablar en esta entrevista, que es acerca de la ética, la protección de datos, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. Eh, ¿Me podría decir si usted sabe o tiene conocimiento acerca de estas áreas que le mencioné? Sí, de hecho, durante la carrera hubo un tiempo en el que vi ciertas áreas de las preguntas. Lo que diría que menos sé es acerca de la protección de datos. No lo vi de forma muy profunda, pero igual he leído un poco acerca de eso. Pero no soy tan ignorante en esas cosas. Ok, bueno, empezaré con la primera pregunta. Sí. Desde su profesión y los estudios que ha realizado, ¿cuál es su opinión sobre el tema ética, protección de datos, cultura de la legalidad y Estado de Derecho y la importancia en la actualidad? Bueno, la cultura de la ética, o sea, no solo en la actualidad, sino durante toda la historia, igual viéndolo desde el punto de filosofía, es como la, la humanidad misma. O sea, la ética y la moral vienen de la mano con la historia del hombre. Entonces, siempre van a tener una importancia dentro de no solo lo que yo estudié, sino de todas las áreas, ya que pues, pueden, tienen el valor de entender a las personas y a una sociedad y así. Acerca de la protección de datos personales, eh, por lo que, como ya había comentado, no soy, o sea, no sé, no estoy tan informado acerca de ese tema, pero sí, viéndolo como parte de mi carrera, o sea, yo podría hablar de que, por ejemplo, cuando se intentan robar los datos de alguna escritura o algo así, no se menciona a ese escritor o no se cita de forma adecuada y esto puede conllevar a un problema por lo mismo. ¿Y cuál era el otro? La cultura de la legalidad. Bueno, la cultura de la legalidad, o sea, incluso no solo como persona que estudia o es un profesional, sino como ciudadano, pues todos debemos de cumplir la cultura de la legalidad. O sea, no, uno no puede pasarse las normas y las leyes que están aplicadas en nuestro país, no puede, o sea, no se debe y no debería de ser que alguien pudiera mm, estafar a alguien o sobornar a un policía o hacer trámites de forma ilegal, porque pues ya por eso mismo hay normas y leyes que constituyen a nuestro país. Ok, muy buena respuesta. Creo que el que haya estudiado filosofía le da gran conocimiento acerca de algunas áreas. La segunda pregunta es, ¿existen algunas normas, principios? Pregunta 2. ¿Existen algunas normas, principios o reglamentos en su profesión que se apliquen directamente al tema que estoy estudiando? Respecto a la protección de datos personales, no, pero a todo lo demás se estudia desde un fondo obviamente filosófico, eh, todo lo de la ética, el Estado y la forma en la que funcionan las leyes dentro de un país. Ok. Pregunta 3. Desde su profesión y estudios que ha realizado, ¿me puede indicar algunas recomendaciones que se deben considerar para no cometer un error o falta de ética moral a la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación de Estado de Derecho respecto a la atención de las y los ciudadanos o las personas involucradas en el tema que planteo? Sí, claro. Conocer tanto las normas y las leyes de tu comunidad como de tu país y estar actualizado dentro de estas y formar parte de manera activa de tu comunidad para saber qué es lo que está, cómo evolucionan cada una de estas y no y no cometer ninguna penalidad. Ok. 4. ¿Podría decirme alguna sanción que se aplique a los profesionales que cometan un error o falta a la ética moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación del Estado de Derecho en atención a las personas involucradas en el tema planteado? Claro, o sea, como en muchos temas de escritura y así, pues como ya había mencionado, hay derechos de autor. Cuando uno hace un tipo de plagio o no menciona al autor dicho, este puede ser despedido puede ser despedido de su trabajo, de su institución o directamente no aceptar la investigación que está hecha. Ok. Pregunta 5. ¿Cuál sería su recomendación para mejorar en las instituciones y en lo personal en temas de ética moral, cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y conservación del Estado de Derecho?
Como ya muchas escuelas lo hacen, impartir clases acerca de estas, pero no como lo estamos haciendo ahora mismo, que son como más de relleno, sino que estas sean unas clases que de verdad importen a la gente y los impacten. Llevar cierto tipo de clases de filosofía también acerca de esto para entender más a fondo y no que quedarse solo con lo mínimo. Ok, muchas gracias. Le agradezco su disposición para realizar esta entrevista. Pero, Hola, buenas noches. Soy Ángel Santiago y estoy aquí con Sebastián Aponte, que es estudiante de la carrera de LCTI en la Facultad de Ciencias Físico-Matemático. Y pues me ayudará con esta entrevista que va de la ética, la protección de datos, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Tienes conocimiento sobre alguna de estas áreas? Sí, más que todo tengo conocimiento en protección de datos, entonces te puedo resolver las preguntas que tengas. Ok, espero que así sea. Número uno. Desde su profesión y los estudios que ha realizado, ¿cuál es su opinión sobre el tema ética, protección de datos, cultura de la legalidad y Estado de Derecho y la importancia en la actualidad? Bueno, pues en la parte que más tengo conocimiento es en la protección de datos y creo que es una parte muy importante, sobre todo como yo lo veo en mi carrera. Es de los que las empresas más se cuidan, ya que cualquier robo de datos puede ser muy sensible para las personas y les puede conllevar a sanciones muy grandes a la empresa, en los que en muchos casos incluso tienen que cerrar la empresa por la gravedad de que se filtren datos sensibles de personas. Ok. Bueno, la pregunta 2. ¿Existen algunas normas, principios o reglamentos en su profesión que se apliquen directamente al tema que estoy estudiando? De hecho, sí existen varias leyes que te especifican qué procedimientos tienen que haber en el momento que una persona vaya a entregarte tus datos, de qué manera tienen que dar su consentimiento para que tú uses esos datos y los guardes, y también te dan un específico de cómo tienes que resguardar esos datos y qué pasa si llegan a ser robados. Ok, muy interesante. Pregunta 3. Desde su profesión y estudios que ha realizado, ¿me puede indicar algunas recomendaciones que se deben considerar para no cometer un error o una falta a la ética moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos, la conservación del Estado de Derecho respecto a la atención de las y los ciudadanos o a las personas involucradas en el tema que planteo? Bueno, pues lo principal sería seguir las leyes que existen. Por ejemplo, en México existe la Ley de Protección de Datos Federal. Eh, Esta nos especifica qué procedimientos tenemos que llevar a cabo y cómo se deben almacenar. Nos indica que también la persona debe conocer nuestro aviso de privacidad y debe conocer exactamente qué vamos a realizar con sus datos. Creo que es muy importante como apegarnos a lo que pues ya está establecido para pues evitar cualquier problema. Ok. Pregunta 4. ¿Podría decirme alguna sanción que se aplica a los profesionales que cometen un error a la falta de ética moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación del Estado de Derecho en la atención a las personas involucradas en el tema planteado? En el caso que no se llegue a cumplir esta ley de la que ya te había comentado, pueden ocurrir varias sanciones dependiendo de la gravedad de los datos que tengan la empresa o de lo que hayan hecho. Hola, buenas noches. Soy Ángel Santiago y estoy con Víctor Santiago que me va a ayudar con esta entrevista. Esta entrevista va acerca de la ética, la protección de datos, la cultura de la legalidad y el Estado de Derecho. ¿Tú sabes o tienes experiencia con alguna de estas áreas? Con la ética sí, porque estudio medicina y la verdad es un área en el que nosotros pues sí tenemos que tener cierto conocimiento, tanto por por la educación que nos brindan en cuanto a las áreas de la salud, como pues con el trato de los pacientes principalmente, y sobre la toma de decisiones que se hace en cada uno de, por ejemplo, los tratamientos, por decir un ejemplo. Ok. Y desde su profesión y los estudios que ha realizado, ¿cuál es su opinión sobre el tema ética, protección de datos, cultura de la legalidad y Estado de Derecho y la importancia en la actualidad? Pues sí, en cuanto a la medicina es muy importante la ética, como mencionaba, con el trato con los pacientes, igual la protección de datos, pues es algo muy relevante en cuanto igualmente a los pacientes, porque por mencionar algo, el expediente clínico pues es una importante base de datos que le ayuda a los médicos a poder tener o brindar un mejor servicio para el paciente, y también
es importante pues mantener estos datos de manera confidencial y segura, así como también pues al momento de una consulta, el cómo mantener la relación médico-paciente en cuanto a todos los el cuestionamiento que se le hacen de acuerdo a sus padecimientos, pues cómo se debe de guardar en confidencialidad. Ok. Siguiente pregunta. ¿Existen algunas normas, principios o reglamentos en su profesión que se apliquen directamente al tema que estoy estudiando? Claro, sí, sí los hay. Principalmente los temas de, como mencionaba antes, la ética, la confidencialidad de datos. Más que nada, a pesar de que ya lo he mencionado anteriormente, pues sí es muy importante, o donde se recalca más en esta área de la salud es en cuanto al trato con el paciente, porque es algo que se nos hace ver mucho al momento a lo largo de toda la carrera, sobre cómo se manejan los datos del paciente y también el trato que se le da al respeto y, y la relación que se mantiene tanto entre el médico como el paciente y también con los familiares. Ok. Siguiente pregunta. Desde su profesión y estudios que ha realizado, ¿me puede indicar algunas recomendaciones que se deben considerar para no cometer un error o falta a la ética moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación del Estado de Derecho respecto a la atención de las y los ciudadanos o las personas involucradas en el tema planteado? Pues sí, una de las recomendaciones es siempre en cuanto al tema médico, pues mantener esa confidencialidad al momento de hacer el interrogamiento con el paciente, también un trato adecuado, tanto con el paciente como con los familiares que lo acompañan. Siempre mantener esa relación médico-paciente de la mejor manera, pues para poder brindarles una atención integral y pues que se pueda mantener ese lazo fuerte para que en caso de que nosotros queramos mantener una continuidad con el paciente, pues pueda tener la confianza de seguir llegando o atenderse con un médico. Ok, siguiente pregunta. ¿Podría decirme alguna sanción que se aplique a los profesionales que cometan un error o falta a la ética moral, la cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y la conservación del Estado de Derecho en la atención a las personas involucradas en el tema planteado? Sí, principalmente cuando no se acata o se incumple con muchos de los reglamentos que se mantienen en cuanto al área médico, pues se sancionan pues al implicado. Por decir algún ejemplo, pues algún doctor que rompa con un código de confidencialidad o tenga un maltrato hacia un paciente, o en este caso realice un acto no o que infrinja en la ética médica, pues se le sanciona suspendiéndolo de sus actividades. Ok, y por último, ¿cuál sería su recomendación para mejorar en las instituciones y en lo personal en temas de ética moral, cultura de la legalidad, transparencia, protección de datos y conservación del Estado de Derecho? Pues bueno, una recomendación es que desde el momento de la preparación de los médicos, pues que se lleven diversos cursos o asignaturas en los que ya se recalque la importancia de la ética y protección de datos, tanto de los trabajadores de la salud como de los que se hacen de estos servicios, y también pues un recordatorio continuo de cada uno de los reglamentos que se tienen en diferentes instituciones, pues para evitar que estos se incumplan y pues que se pueda dar un servicio de calidad. Ok, muchas gracias por su disposición para realizar esta entrevista. De nada.